Muy, muy buenos días a todos. Este año 2023 me toca a mí iniciar las charlas impositivas, las charlas de impuestos. Después seguirán con Osvaldo Balam y creo que yo después vuelvo antes de fin de año. Yo le comentaba a Mónica que por suerte este año no hubo demasiadas novedades en el mes de diciembre como ocurrió en otros años, así que yo ahora voy a compartir el material para que ustedes los puedan ver, así vemos un índice y vemos los temas que preparamos para la reunión de hoy. Esperen que comparto pantalla. Está. Perfecto. Vamos a ir al índice. Está separado en, fíjense, 5 temitas por un lado y 2 temitas por otro. 5 temitas que tienen que ver con impuesto a las ganancias, 2 temitas que tienen que ver con impuestos sobre los bienes personales, y hay 3 novedades en materia de legislación, 3 novedades si comparamos siempre cómo fue la liquidación del 2021 con la del 2022, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando ahora sobre la liquidación, ya sea de una persona humana o de una persona jurídica, del 2022. Si yo quisiera comparar el 2022 con el 2023, bueno, tengo que decirles que hay 3 novedades del año pasado, una de mitad de año, otra de fin de año, del mes de diciembre, que vamos a empezar obviamente por ahí. Y después, como no daban esas 3 novedades, porque vamos a ver que no son demasiado complejas para una charla de una hora, bueno, incorporamos otras novedades que, digo, son novedades porque si bien no se modificó la ley en esos temas que yo elegí para repaso el año pasado, han aparecido sentencias de corte, sentencias de Cámara y sentencias del Tribunal Fiscal del año pasado, algunas de mitad de año, otras de fines del año pasado, que vamos a ver en un rato, ya en la segunda parte de la charla, con qué tiene que ver. Pero bueno, entonces les presento los temas. El primer tema es una reforma del 4 de julio, del año pasado, la ley 27.676, que ahora enseguida en las primeras siguientes la vamos a desarrollar. Es algo que veníamos reclamando de hace más de 10 años desde la Federación Argentina de Consejos Profesionales, que era que se trate de equiparar a los trabajadores autónomos en materia de impuesto a las ganancias con los empleados en relación de dependencia. Bueno, vamos a ver que eso no se logró, y cuando digo trabajador autónomo, me refiero tanto a un profesional como a un titular de una explotación unipersonal agropecuaria. Vamos a ver un rato que da lo mismo a los efectos de esta reforma. El segundo tema, medio raro, porque se publicó allá por fin de año, tiene que ver la ley 27.701, es la ley de presupuesto del año 2023, que fue reglamentada por el decreto 18, la ley de presupuesto se publicó el 1 de diciembre del año pasado y su reglamentación el 13 de enero de este año. Bueno, en materia de impuesto a las ganancias, esta ley 27.701 introduce modificaciones tanto en la ley de ganancias como del decreto reglamentario, y eso obviamente también lo vamos a desarrollar. Así que esas son las 3 novedades desde el punto de vista legislativo. Después, como fines del año pasado, aparece un fallo de la Corte sobre un tema que todos estábamos esperando, un fallo del 25 de octubre del 2022, que tiene que ver con el tratamiento de los bienes de uso en el impuesto a las ganancias, así que vamos a hacer un repaso de bienes de uso, amortizaciones, costo computable, vamos a repasar también el tema quebrantos, vamos a repasar lo que dice la ley y vamos a ver qué dijo la Corte el 25 de octubre del año pasado. Después, otro tema que yo creo que ya me da la impresión que esto es tan antiguo porque nació allá por el año 95. Bueno, tenemos una nueva sentencia de Cámara en octubre del año pasado sobre un tema que es la posibilidad de deducir los gastos de un automóvil, y de computarse el crédito fiscal. Así que vamos a repasar qué dice la ley de impuesto a las ganancias en cuanto a esa prohibición allá vieja del año 95, en el artículo actual 92. Vamos a ver qué determinó la Cámara en un caso puntual con un automóvil. Vamos a ver qué actividad agropecuaria, entre comillas, bueno, no era exactamente agropecuaria, pero qué actividad desarrollaba el contribuyente, este contribuyente ABC Argentina Sociedad Anónima. Y en materia de bienes personales, vamos a hacer un repaso muy sencillo, porque tampoco hay grandes novedades, fundamentalmente debiendo a lo que está pasando en el país, cada vez más son las personas humanas
que empiezan a utilizar cuentas comitentes para poder comprar o vender dólares. Bueno, vamos a ver cuál es el tratamiento de la cuenta comitente en el impuesto sobre los bienes personales. Y vamos a ver a la luz también de un fallo del año pasado, un instituto que es muy antiguo, no en la ley, sino que en el decreto reglamentario, en el artículo 30 del decreto reglamentario. Bueno, vamos a ver una sorpresa que se va acá un contribuyente con alguna planificación de inversiones que hizo, y bueno, terminó en un ajuste, pero esto lo dejo para el final porque no es un tema nuevo. Vamos al primer tema, es una filmina solo, esto es muy sencillo, no amerita mayor explicación. Pero ¿por qué digo que esto es lo que nosotros veníamos pidiendo desde las instituciones profesionales desde hace muchísimos años? Fíjense, el 4 de julio del año pasado, la ley 27.676 modifica el artículo 30, inciso C, apartado primero, repito, el artículo 30, inciso C, apartado primero de la ley de ganancias. Es decir, que me estoy refiriendo dentro de las deducciones personales a la deducción especial. El artículo 30 tiene en el inciso A el mínimo imponible, en el inciso B las cargas de familia y en el inciso C la deducción especial. Bueno, el mínimo imponible no se modifica, salvo por la actualización, un tema de inflación, pero conceptualmente no se modifica. Las cargas de familia tampoco se modifican, pero sí se modifica a partir del 2022, sí se modifica a partir del 2022 la deducción especial de tercera y cuarta categoría, no en primera, ¿no? El que tiene arrendamiento rural obviamente no tiene deducción especial. Estamos hablando de un profesional o de un productor agropecuario que tiene una explotación unipersonal. Bueno, esto cómo venía hasta el año pasado, hasta el 2021. Digo el año pasado porque estoy hablando de declaraciones juradas, ¿no? Se va a decir, este tipo no sabe que vive en el 2023. No, sí sé que vivo en el 2023, pero estoy analizando la del 2021, la declaración jurada de ganancias, con la del 2022. Nosotros en el 2021, los autónomos, en mi caso un profesional, lo mismo un titular de explotación unipersonal, la deducción especial era el doble del mínimo imponible. Es decir, que esa deducción especial hubiese sido, sin la reforma de la ley, para el 2022, de 505.129, que está puesto ahí entre paréntesis en la filmina. Bueno, esto se modificó y el incremento de la deducción especial es a 2,5 veces el mínimo imponible. Con lo cual, para el periodo fiscal 2022, la deducción especial es de 883.976. Es decir, que tuvimos un incremento, además de la inflación, de unos 300 y pico de mil pesos. No es mucho, pero bueno, para quienes no tengan carga de familia, en la declaración jurada del 2022, si suman el mínimo imponible más la nueva deducción especial, van a tener una deducción anual de 1.136.541. Conceptualmente esto es muy sencillo, pero bueno, es una buena noticia, si bien no es mucha plata, porque repito, esto hacía más de 10 años que lo veníamos reclamando. Y en el mismo sentido se modifica otra partecita de ese artículo 30, inciso C, apartado primero. Lo mismo, la deducción especial obviamente para tercera o cuarta, en el caso de los nuevos profesionales o los nuevos emprendedores, que son los que tienen 3 años de antigüedad nada más en la actividad. Bueno, en este caso el año pasado era, en el 2021, de 1,5 veces el mínimo imponible, el incremento, es decir, que la deducción sería de 631.412. Bueno, con esta reforma se lleva a 3 veces el incremento, con lo cual la deducción especial sería de 1.010.259. Sumado al mínimo imponible, pensemos el caso extremo de que no tiene carga de familia, bueno, me voy en una deducción anual entre mínimo imponible y deducción especial de 1.262.824. Digo que esto conceptualmente no amerita mayor explicación, pero de todas maneras la noticia es buena si bien representa poca plata. El segundo tema ya tiene que ver con la ley de presupuesto. La ley 27.701, en su artículo 99, incorporó un inciso en el artículo 85 de la ley de ganancias. Es decir, una nueva deducción especial a partir del 2022 para cualquier persona humana. Trabaje en relación de dependencia o trabaje en forma autónoma. Lo repito, esto es una deducción especial que se incorpora en el 85. Desde un productor agropecuario con renta de tercera, la explotación unipersonal, alguien que trabaja en relación de dependencia, o en mi caso, un profesional que trabaja en forma autónoma. Bueno, ¿cuál es esta nueva deducción que empieza a regir a partir del 2022?
que se incorpora en el inciso J del artículo 85. La posibilidad de poder deducir los servicios con fines educativos y las herramientas, destinadas a fines educativos. Al final siguiente vamos a ver qué definición da el decreto reglamentario de servicios con fines educativos y herramientas destinadas a fines educativos. Pero acá la primera pregunta es, bueno, muy bien, vos me decís que a partir del 2022 podemos deducir los servicios con fines educativos, que podemos deducir las herramientas destinadas a fines educativos. Pero la pregunta es, ¿respecto de quién? ¿Respecto de quién? No del contribuyente. ¿Respecto de quién? Bueno, en primer lugar, respecto de sus cargas de familia. Es decir, que si yo tengo una carga de familia, en los términos del artículo 30, inciso B, de la Ley de Ganancias, que en el año 2022 tuve que realizar gastos educativos, ya sea en servicios o en herramientas, bueno, vamos a ver que me voy a poder tomar una deducción nueva, que en el 2021 no me podía tomar, si bien vamos a ver que tiene sabor a poco. Ya vamos a ver por qué tiene sabor a poco. Pero además, no es solo de las cargas de familia, porque las cargas de familia, como están en la actualidad en la Ley de Ganancias, es para los hijos de hasta 18 años de edad. Pasando los 18 años, los hijos dejan de ser carga de familia. Bueno, acá me dice el nuevo artículo 85, inciso J, que yo me voy a poder tomar los gastos educativos y las herramientas destinadas a fines educativos de los hijos de hasta 24 años, en la medida que estudien y no puedan mantenerse solos. Esto sí es novedad porque entonces voy a tener a lo mejor un hijo de 17 años que lo voy a tener como carga de familia y voy a deducir los gastos educativos. Y voy a tener un hijo que está en la facultad, que tiene 20 años, que no puede ser carga de familia porque tiene 20 años y no es incapacitado, pero que me voy a poder deducir los gastos educativos. Es raro, pero bueno, como es un beneficio, bienvenido sea. Hasta acá la buena noticia. Porque todavía me puede decir, pero yo en el año gasto 1.500.000 pesos en esto. Bueno, ahora la mala noticia. ¿Por qué digo la mala noticia? Y claro, porque esto tiene un tope. Y el tope es casi ridículo. El tope anual, no mensual, el tope anual de esta deducción, es el equivalente al mínimo no imponible por el 40%. Es decir, que el mínimo no imponible del 2022 anual son 252.564. El 40% de 252.564, bueno, no existe, 101.025. Con lo cual, si alguien manda a sus hijos al colegio privado, con la factura de enero del colegio, del mes de enero del 2022, la factura del colegio de enero del 2022, y ya cubrió los 101.000, porque repito, estos 101.000, que es el 40% del mínimo imponible, es una deducción anual y no mensual. Por eso digo que esto empezó bien la ley con un beneficio interesante, amplio, inclusive de hijos que no serían carga de familia, pero claro, me ponen un tope tan ridículo, y obviamente lo ridículo me hago cargo de lo que digo, tan ridículo, tan pequeño, que esto en definitiva no tiene sabor, pero no a poco, a recontra poco. Perdamos 2 segundos explicando qué dice el decreto reglamentario, porque habíamos dicho que el 13 de enero salió el decreto 18, y el decreto 18, fíjense que incorpora un artículo 204.1 en el decreto reglamentario. Y acá me van a dar dos definiciones. ¿Qué se entiende por servicios educativos y qué se entiende por herramientas educativas? Bueno, servicios educativos, está muy bien la definición, es cualquier servicio prestado por un establecimiento público o privado, obviamente incorporado en los planes oficiales de enseñanza. No el que va a estudiar, qué sé yo, tenis o lo que fuese, no estamos hablando de lo que esté incorporado en los establecimientos educacionales públicos o privados y reconocidos como tales por el ministerio. Y después es muy amplio, porque hasta acá uno diría, bueno, sí, chocolate por la noticia, está bien que diga eso. Pero fíjense que dentro de los servicios educativos, el decreto reglamentario incluye servicios de refrigerio, servicios de alojamiento y servicios de transporte. Y a su vez me aclara que también dentro de los servicios educativos están incluidas las clases particulares y están incluidas las guarderías y jardines materno-infantiles.
Lo que pasa es que, claro, sumé 800.000 pesos por año o 1.000.000 por año, pero resulta que después tengo un tope de 101.000 pesos, con lo cual esto es muy lindo desde el punto de vista teórico, pero en la práctica lamentablemente es casi letra muerta por el tope del 40% del mínimo imponible. Y el decreto reglamentario, sigo, otro concepto muy sencillo que está en el artículo 204.1 del decreto reglamentario, me van a definir qué se entiende por herramientas con fines educativos. Y acá a lo mejor también tiene sabor a poco, pero bueno, ya de todas maneras con la cuota del colegio me pasé, así que me dicen que las herramientas son los útiles escolares, los guardapolvos y los uniformes. Útiles escolares, guardapolvos y uniformes. Hay una declaración interesante en el decreto reglamentario, que es razonable que así sea, porque yo dije que voy a tomar los gastos de los hijos que son carga de familia. O sea, ahí ya sé cuáles son los requisitos para hacer carga de familia. Pero también me permite tomar los gastos de los hijos de 19 a 24 si están estudiando y no se pueden mantener. Entonces me tiene que decir cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los hijos que sean mayores de 18 y que por tal motivo no son carga de familia. Bueno, no se esmeraron mucho, pero es razonable lo que dice el decreto reglamentario. Me dice, bueno, tienen que ser hijos residentes del país, y no tiene que tener ingresos superiores al mínimo imponible. Es decir, la misma condición que tiene un hijo para hacer carga de familia. Y la última aclaración, a ver cómo estamos con el tiempo, son 9:20, la última aclaración, y esto es razonable que también se aclare, la pregunta es, ¿y cuál de ambos padres se va a tomar esta deducción? ¿O ambos padres se van a tomar la deducción? Bueno, el 204.1 del decreto reglamentario remite a algo que ya está en el decreto reglamentario, en el artículo 101 concretamente del decreto reglamentario. Voy a la filmina siguiente, y me va a decir que en principio va a ser aquel progenitor que tenga la responsabilidad parental. Si ambos la tienen, el 50% cada uno, y esto no implica, en función de lo que dice el 101 del decreto, que uno de los progenitores puede decidir no computarse nada y el otro progenitor computarse el 100%. Bueno, de esto que repito tiene sabor a poco, porque vuelvo a lo que dije al principio, para el 2022 estamos hablando de 101.000 pesos redondeando, porque es el 40% del mínimo imponible. Y obviamente es una deducción única, tenga un hijo o 14 hijos. No es que es una deducción por hijo esto. Es una deducción única en los términos del 85 inciso J. Con lo cual da lo mismo que tenga un hijo, que tenga dos, que tenga tres. Mi deducción máxima para el 2022 es de 101.000 pesos. Vamos al segundo tema, también con la ley de presupuesto, la 27701. Acá lo que se hace, se incorpora un último párrafo, un último párrafo. Si empiezo así no sé cómo voy a terminar, perdón, vamos de nuevo. Se incorpora un último artículo, no un último párrafo, un último artículo en la ley de impuesto de las ganancias. Una ley cortita, 195 artículos. Cuando estén aburridos, léanse de corrido a ver cuánto tardan toda la ley de impuesto de las ganancias. ¿Con qué tiene que ver el artículo nuevo 195 de la ley de ganancias? Desde con un productor agropecuario, explotación unipersonal, con una sociedad anónima dedicada a la actividad ganadera o agropecuaria. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con el ajuste por inflación impositivo. Y el ajuste por inflación impositivo, los sujetos son desde una explotación unipersonal hasta una sociedad anónima, una SRL, una sociedad de hecho, una sociedad simple o residual. No una persona humana con rentas de primera, no una persona humana con rentas de cuarta, pero sí una persona humana con una explotación unipersonal, sujeto del ajuste por inflación. Entonces, ¿cómo queda esto? El ajuste por inflación me puede dar ganancia o me puede dar pérdida. Que dé cero es muy difícil por el mecanismo que dé cero. Realmente da ganancia o da pérdida. Vamos a analizarlo en un cierre de diciembre del 2022, sea una explotación unipersonal o una sociedad anónima. Si el ajuste por inflación me da pérdida, ese ajuste por inflación pérdida, impositivo obviamente, no estoy hablando de algo contable, estoy hablando de impositivo, se computa 100% como una pérdida, como un ajuste más negativo, como una pérdida más en el 2022. Lo cual es bueno, porque si el ajuste por inflación me da pérdida,
porque tengo muchos activos expuestos a la inflación, muchos activos monetarios, esa pérdida sea de 1 peso, de 100 pesos, de 1 millón de pesos o de 15.000 millones de pesos, se computa toda junta como pérdida en el 2022. Ahora, ¿qué pasa? Y acá entra a jugar el 195, ¿qué pasa si el ajuste por inflación del 2022, impositivo, te da ganancia? Acá hay que ver una vigencia temporal durante 2 periodos fiscales y ciertos requisitos a cumplir que las pymes no lo van a cumplir nunca. Con lo cual esto es un beneficio importante, pero vamos a ver que son muy pocos los contribuyentes que van a entrar en lo que yo voy a explicar ahora. Primero, vigencia temporal. Esto no queda de por vida, rige por 2 periodos fiscales solos, que son el primer y segundo ejercicio, iniciado a partir del 1 de enero del 2022. Es decir, que si yo lo pienso en cierre de diciembre, este diferimiento en tercios de la ganancia producto del ajuste por inflación va a ser por el cierre diciembre de 2022 y por el cierre diciembre del 2023. Es decir, en el cierre de diciembre del 2022 me voy a tomar un tercio en el 2022, un tercio en el 2023 y un tercio en el 2024 histórico. Esta es la buena noticia. Ahora la mala noticia. ¿Y por qué? Y porque esto no es para cualquiera. Esto quedó hasta casi absurdo, porque ninguna pyme va a tener derecho al beneficio que yo acabo de explicar. Porque me dice la ley, no le echemos la culpa a la FIP, me dice la ley, que yo voy a poder computarme este beneficio siempre y cuando en el ejercicio siguiente, es decir, en el 2023, y en el subsiguiente, en el 2024, yo realice como mínimo inversiones en bienes de uso de 30.000 millones de pesos por año. Repito, no es un error el número que está en la filmina. 30.000 millones de pesos en inversiones en bienes de uso. Es decir, que yo me voy a tener que comprometer para diferir ahora el tercio de la ganancia del ajuste por inflación del 2022 en invertir en lo que me queda del 2023 30.000 millones de pesos y en el 2024 30.000 millones de pesos. Obviamente, si no tengo pensado hacer esto, no puedo diferir la ganancia, y si pienso que estoy cerca, voy a andar por 31.000 millones y después invierto 29, bueno, tendré que devolver la ganancia porque no me la podía computar, no me la podía computar en tercios. Con lo cual, esto conceptualmente es interesante, pero obviamente tiene sabor, no digo acá poco, porque el beneficio puede ser mucho dinero, y además, habiendo inflación, los tercios se computan históricos. Pero repito, acá la macana, que no hay muchas explotaciones impersonales, no creo que haya, obviamente puede haber grandes sociedades que sí tengan pensado en el 2023 y en el 2024 hacer inversiones en bienes de uso por montos mayores o iguales a 30.000 millones de pesos. Te repito, es el artículo 195, nuevo, incorporado en la Ley de Impuestos a las Ganancias, con esta vigencia temporal que acabo de mencionar. Esto es lo mismo que en esta filmina hay un resumen, así que esto lo avanzo. Bueno, terminamos con las tres novedades, si comparamos el 2021 con el 2022. Vamos a repasar ahora algunas cuestiones que tienen que ver con ventas, con compras, bueno, vamos a ver amortizaciones, costo computable de bienes de uso, pero no porque se haya modificado la ley de ganancias. Esto quiero ser claro. ¿Por qué puse esto como repaso en esta charla, que es la primera del 2023? Porque vamos a ver que está relacionado con un fallo de la Corte, que todavía no voy a decir cuál es, del 25 de octubre del año pasado. Y les pongo acá en esta filmina el artículo 93 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. ¿Por qué? Y después está desarrollado lo que es amortización y lo que es costo computable. Mi pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que yo tengo dos maquinarias agrícolas al 31 de diciembre del 2022. Por lo tanto, voy a tener que amortizar en el periodo 2022 ambas maquinarias agrícolas. Vamos a suponer que una la adquirí en diciembre del 2017 y otra la adquirí en enero del 2018. Y de malo que soy, una el 29 de diciembre y otra el 3 de enero para que cuesten lo mismo. Esto de malo que soy. Para que haya muy poca diferencia, todavía no habían actualizado la lista de precios el 3 de enero, entonces yo la maquinaria que compré el 3 de enero del 2018 la pagué exactamente igual que la que compré el 29 de diciembre. Entonces la pregunta es, tengo almas maquinarias como bienes de uso, en el 2020 las tengo que amortizar. Entonces la pregunta es,
¿Es igual la amortización de la máquina que compré en el 17 respecto que la que compré en el 18? Bueno, conceptualmente sí, pensemos que la vida útil son 10 años, pensemos que la compré en 1.000.000 de pesos, con lo cual la amortización son 100.000 pesos. Así, bueno, ¿por qué me hace todo este lío? Y claro, porque la amortización de 100.000 pesos de la máquina comprada en el 2017 son 100.000 pesos históricos en la declaración jurada del 2022 de amortización. Pero la que compré en enero del 2018 son 100.000 pesos ajustados por IPC desde enero del 2018 a diciembre del 2022. O sea, más del triple. ¿Y esto por qué? Y por el segundo párrafo del artículo 93 de la Ley de Ganancias. Porque el artículo 93, segundo párrafo de la Ley de Ganancias, me permite ajustar las amortizaciones si yo el bien lo compré a partir del 1 de enero del 2018. Por supuesto que esto queda absolutamente absurdo e inequitativo. Porque repito, yo tengo dos máquinas solas, son idénticas, valían lo mismo cuando las compré. Bueno, las estoy amortizando en el 2022, una tiene amortización histórica y la otra tiene amortización ajustada. ¿Desde cuándo? Desde el mes de compra, enero del 2018, al mes de cierre, diciembre del 2022 por IPC. Esto es la criatura que expliqué en su momento en el 2018 cuando expliqué la 27430. Esta criatura se mantiene, así que por una máquina estoy feliz y por la otra máquina estoy preocupado. Ahora lo mismo, pero al revés. Ambas máquinas las vendí en el 2022. No las tengo al 31 de diciembre del 2022. Repito, ambas máquinas las vendí en el 2022. Con lo cual, es un resultado grabado por impuesto a las ganancias, tengo que tomar el precio de venta y restarle el costo computable. Pero tengo que ir a ver el artículo 62 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. En este caso es exactamente igual, pero con una pequeña sutileza. Respecto de la máquina que adquirí en diciembre del 2017, el costo a computar es histórico sin ninguna actualización. Y respecto de la máquina que adquirí en enero del 2018, voy a ajustar el costo computable desde el mes de la compra, enero del 2018, pero cuidado hasta cuándo. Y acá vamos a separar una persona humana con rentas de cuarta de una persona humana con renta de tercera, explotación agropecuaria. ¿Por qué? Porque el artículo 62, todo esto que estoy explicando después viene en las feminas siguientes, pero todavía no me quiero ir del 93 segundo párrafo, porque quiero que vean los artículos que incluye el 93 segundo párrafo. ¿Por qué digo esto? Si soy persona humana, rentas de cuarta categoría, la actualización del costo computable es desde el mes de la compra, enero del 2018, al mes de la venta. No sé, enero del 2022, junio del 2022 o diciembre del 2022. Obviamente tomando el índice del artículo 93, segundo párrafo del IPC. Pero si es una explotación unipersonal agropecuaria, sujeto del ajuste por inflación impositivo, como todas las explotaciones unipersonales, la actualización del costo computable es desde el momento de la compra a diciembre del 2021, no al momento de la venta. Para los sujetos del ajuste por inflación, la actualización del costo computable es hasta el último mes, hasta el cierre del ejercicio anterior al momento de la venta. Con lo cual no importa si la vendí en enero, en junio o en diciembre del 2022. La vendí en el 2022, entonces el costo computable se ajusta desde el mes de la compra, en mi ejemplo enero del 2018, al cierre anterior, diciembre del 2021. ¿Y por qué esto? ¿Es locura de Oscar Fernández? ¿Es imaginación de Oscar Fernández? No. Lo dice claramente el artículo 93, segundo párrafo. Yo, obviamente, por una cuestión de tiempo, elegí dos artículos enumerados en el 93, segundo párrafo, porque fíjense que hay un montón. Artículos 62 a 66, costo computable. Artículo 71, venta y reemplazo. Artículos 78, 87 y 88, amortizaciones. Artículos 98 y 99, impuestos cedulares. Yo, obviamente, por una cuestión de tiempo, elegí amortización de bien de uso, las puedo ajustar. Y sí, claro, fíjense, artículo 87 y 88.
amortización de inmuebles, bienes de uso, no bienes de cambio, por supuesto, y amortización de bienes muebles amortizables. Quiere decir que entonces el segundo párrafo del 93, al hacer mención al 87 y al 88, me permite actualizar las amortizaciones, pero con la condición de que el bien se haya adquirido a partir del 1 de enero del 2018. Lo propio pasa con el costo computable. Fíjense, artículos 62 a 66. Yo elegí una maquinaria, artículo 62. Si fuese un inmueble, artículo 63. Todo esto quedó medio mamarrachesco, pero bueno, se puede hacer. Entonces, ¿qué hago en el material? Porque si alguien tiene duda, les copio los artículos pertinentes explicados, no me detengo porque es un tema recontra antiquísimo que no se ha modificado. Artículo 88, amortización de bienes muebles. ¿Ven? Les incorporo el 62, costo computable de bienes muebles amortizables, y si en el 62 meten un cachito en el cuarto párrafo, para que vean que lo que dije de actualizarlo hasta diciembre del año anterior no es un invento mío. Esto surge de la reforma del cuarto párrafo del artículo 62 de la Ley de Impuesto a las Ganancias por la 27430. Acuérdense, sujeto de cuarta categoría actualiza el costo computable desde el mes de la compra al mes de la venta. Pero una explotación unipersonal, sujeto de tercera categoría, actualiza el costo computable desde el momento de la compra hasta el mes de diciembre, porque estoy trabajando sobre un cierre de diciembre, hasta el mes de diciembre del 2021. Obviamente siempre tomando el IPC, que es el índice mencionado en el segundo párrafo del artículo 93 de la ley de impuestos a las ganancias. Vuelvo un cachito para atrás, no para explicarlo, sino para refrescarlo, porque esto lo mencioné el año pasado, no para explicarlo de nuevo. Ojo que en este segundo párrafo del 93 no están los bienes de cambio. En materia de bienes de cambio en impuesto a las ganancias, no se puede aplicar ningún índice de actualización previsto en los artículos 52 a 56, porque los artículos 52 a 56 no están enumerados en el 93 segundo párrafo. Entonces, mire, yo solo le voy a permitir aplicar actualizaciones, obviamente respecto de bienes adquiridos a partir del 1 de enero del 2018, pero solamente en los casos mencionados en el segundo párrafo. Y obviamente en este segundo párrafo del 93 no hay ningún artículo referido a bienes de cambio, Pero me detengo ahora un cachito acá porque yo dije que había novedades en materia de jurisprudencia. Bueno, estábamos esperando estos dos fallos de la Corte, los dos fallos de Telefónica, uno por el periodo 2008 y 2009 y el otro fallo por el periodo 2010. Obviamente anteriores a lo que dice la ley. Son bienes adquiridos antes del 1 de enero del 2018, ¿no? Porque estamos hablando de los periodos 2008, 2009 en una causa de la Corte y 2010 en otra de las causas de la Corte. Bueno, ¿qué le permitió a Telefónica a la Corte? A actualizar las amortizaciones, a actualizar el costo computable y agregó algo que hasta ahora no había mencionado. Y también actualizar los quebrantos tipificados en el artículo 25, que en un ratito vamos a ver qué dice el artículo 25. Pero claro, yo para aplicar esto me tengo que ir a la justicia. A la AFIP esto no me lo va a aceptar nunca, porque la ley es clara, dice, usted puede hacer esto, pero para bienes adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Para bienes adquiridos antes del 1 de enero de 2018, si yo quiero ajustar el costo computable, quiero ajustar las amortizaciones y quiero ajustar los quebrantos, me tengo que ir a la justicia. Y ojo con lo que voy a aclarar ahora. Porque voy a decir, bueno, listo, si le puedo pagar al abogado y le puedo pagar las costas, me voy siempre a la justicia, que estoy seguro que voy a ganar. No, no estoy siempre seguro que voy a ganar. Porque la Corte tiene más de 250 fallos sobre el ajuste por inflación impositiva, donde aplica la misma doctrina que ahora aplica para costo computable, que aplica para amortizaciones y para quebrantos. Voy a tener que demostrar con una pericia contable que el impuesto determinado es confiscatorio. Así que voy a tener que hacer, pedir una pericia para que se incorpore en el expediente judicial de una declaración jurada de ganancias con el costo computable histórico, con las amortizaciones históricas y con el quebranto de años anteriores históricos. Otra declaración jurada de ganancias con las amortizaciones actualizadas, otra declaración jurada obviamente con el costo computable actualizado y con el quebranto actualizado. Y voy a tener que demostrar por diferencia de impuesto que no aplicar la actualización que me prohíbe el 93 segundo párrafo es confiscatorio. ¿Y por qué esto? Y vuelvo para atrás.
porque la Corte, en más de 250 fallos, nunca dijo que el 93 primer párrafo, no lo había mencionado hasta ahora, que el 93 primer párrafo sea inconstitucional. Porque el 93 primer párrafo aplica la ley de convertibilidad. Artículo 39 de la 24073. La ley de convertibilidad es la que me prohíbe aplicar actualizaciones en materia tributaria. Entonces la Corte, porque si la Corte hubiese dicho, cambiando el criterio de los 250 fallos de Corte de ajuste por inflación, que el 39 era inconstitucional, bueno, ahí uno se animaba a ir a la justicia porque estaba seguro que siempre lo iba a ganar. Ahora no, voy a tener que seguir demostrando con este fallo Telefónica que yo, no actualizando el costo computable, no actualizando las amortizaciones y no actualizando los quebrantos en una explotación unipersonal o en una sociedad anónima, el impuesto que se me genere es confiscatorio. Con lo cual, no quiero criticar a la Corte, porque no es mi función, pero lo que digo, la Corte hizo lo mismo que hizo en materia de ajuste por inflación impositiva. Vamos a perder 2 segundos con un tema que es nuevo y acá no hay ningún fallo, no hay ninguna novedad. Simplemente lo repaso porque estoy hablando de bienes de uso. Recién vimos qué pasaba con las amortizaciones, qué pasaba con el costo computable. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con los bienes de uso si yo entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2022 compré o vendí un bien de uso? Porque acá no hay ningún fallo nuevo, no hay ninguna vez, es un simple repaso, porque ya que estoy hablando de bienes de uso, recuerdo esto, que a veces uno se lo puede equivocar, o se lo puede olvidar, o se puede confundir. Quiero saber qué efecto tiene la venta de un bien de uso en el 2022 en el ajuste por inflación impositiva, porque tiene un efecto. Ustedes saben que los bienes de uso, en el ajuste por inflación impositivo, son bienes no computables. Eso es lo que dice el artículo 106, inciso A. Pero cuidado con el artículo 106, inciso A, segundo párrafo. Si yo vendí un bien de uso, una maquinaria, por ejemplo, una máquina agrícola, en el 2022, por más que es un activo no computable, por haberlo vendido en el 2022, lo tengo que dejar en el patrimonio al inicio, al 31 de diciembre del 2021. Repito, eso estoy haciendo el 2022. Pero la voy a dejar en el patrimonio al inicio, el patrimonio es el cierre del año anterior, 31 de diciembre del 2021, como si fuese un activo computable. O sea, si yo vendo el bien en el 2022, un activo no computable se transforma en computable. Y eso es bueno porque al transformarse ese bien de uso en un activo computable, en el ajuste por inflación impositivo, esto me genera una pérdida. Y una pérdida de punta a punta, medida en IPC, de diciembre del 2021 a diciembre del 2022. Con lo cual, quien vende un bien de uso en el 2022 no se tiene que olvidar de hacer esta corrección sobre activos no computables que se transforman en computables a diciembre del periodo anterior. Y los efectos matemáticos es que esto me genera una pérdida por exposición a la inflación en el ajuste por inflación del 2022 por el valor que tiene ese bien ajustado por IPC desde diciembre del 2021 a diciembre del 2021. Con lo cual, si yo no hago esto, mi cliente se va a poner de muy mal humor. La FIP, por supuesto, que me va a aplaudir. Me tengo que acordar que esto está tipificado, si bien, repito, acá no es nuevo, ni legislativo, ni hay ningún fallo, ni dictamen, ni cosa por el estilo. Ahora, ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa si yo compré un bien de uso en el 2022? Compré un bien de uso. En el estático nada, lo cual es lógico porque el estático siempre trabaja sobre el periodo anterior. Yo tengo que trabajar en el dinámico. Me tengo que ir al artículo 106, dentro del 106 el inciso D, dentro del apartado D el romano primero y dentro del romano primero el punto 5. Media complicada la ley. Artículo 106, inciso D, apartado romano 1, punto 5. Me dice, no, mire, vea, si usted compró un bien de uso en el 2022, eso le genera en el ajuste por inflación dinámico una ganancia por exposición a la inflación. Ojo, no de cierre de ejercicio a cierre de ejercicio, sino desde el mes de la adquisición del bien de uso, supongamos abril del 2022, a diciembre del 2022. Entonces, repito, todo aquel sujeto que compró un bien de uso, en el 2022, bueno, tiene un ajuste, este es el que no me gusta, el que el cliente no quiere hacer, porque esto, repito, te genera una ganancia en el 2022 por exposición a la inflación.
por el valor de la compra del bien de uso, ajustado desde el mes de la compra a diciembre del 2022. Y ahora lo que me había quedado colgado del fallo de la Corte, porque yo en el artículo 93 no había hablado de quebrantos. Vuelvo un cachito al artículo 93, segundo párrafo. El artículo 93, segundo párrafo, menciona una cantidad de artículos que los habíamos enumerado. El 25 no está. El artículo 25 no está enumerado en este segundo párrafo. Con lo cual, ¿cuál es la opinión del fisco? Que en materia impositiva, lo único que se puede actualizar es lo que está mencionado en este segundo párrafo del 93. Esto la AFIP primero lo contestó en el 2019 por el ABC y después en el 2021 por espacio de diálogo con instituciones profesionales. Con lo cual, para la AFIP no se pueden actualizar nunca los quebrantos de ejercicios anteriores. No importa si son anteriores o posteriores al 2018. No aplica el 93 segundo párrafo. Con lo cual, no me puedo actualizar un quebranto que voy a computar en el 2022 del 2017, como tampoco el del 2021. Vamos a ver por qué. La AFIP se basa, y vuelvo al artículo 25, en este artículo 25, penúltimo párrafo. Porque el artículo 25, penúltimo, dice todo lo contrario, dice que los quebrantos, no es que la AFIP se volvió loca, lo puse en negrito y lo subrayé. La ley de ganancia dice, miren señores contribuyentes, los quebrantos se actualizan no por IPC, no remite al 93, no por IPC, por IPIM, del cierre a cierre. Es decir, cierre del 2021, si el quebranto del 2021, a diciembre del 2022. Y esto es lo que autorizó la Corte justamente en el fallo Telefónica. Y la AFIP se agarra y dice, no, bueno, justamente, esto al no estar mencionado, el 25, en el segundo párrafo del 93, los quebrantos no se pueden actualizar. Ahora hago un resumen. En materia de amortizaciones, en materia de costo computable, para bienes adquiridos a partir del 1 de enero del 2018, yo no necesito recurrir a la justicia para computarme una amortización actualizada o un costo computable actualizado. Lo permite la propia ley en el 93, segundo párrafo, y acá no hay ningún conflicto con él. Con los quebrantos es distinto. Con los quebrantos, si yo me quiero computar un quebranto actualizado, tengo que recurrir a la justicia. Pero cuidado, voy a tener que cumplir lo que dije hace un ratito. Con los más de 250 fallos que hay, si bien la mayoría son de ajuste por inflación, voy a tener que demostrar que no ajustar los quebrantos me genera un problema de conflictualidad. Y si no lo puedo hacer, corro el riesgo de que me vaya mal. Porque si bien son los menos, hay un 15% de fallos de la Corte de ajuste por inflación impositivo donde no se pudo demostrar que el impuesto determinado era confiscatorio. Vamos al cuarto tema. Acá no hay ninguna novedad legislativa, pero sí, a ver cómo estoy con el tiempo, me quedan unos 15 minutitos. A ver, sí, vamos a andar bien. Apurándome un poquito, vamos a andar bien. A ver, ¿qué tienen a partir de esta filmina? Una reforma prehistórica de la ley de ganancias, la reforma Taqui del año 95. En serio, año 95. La prohibición en la ley de IVA del cómputo del crédito fiscal y en la ley de ganancias del cómputo de las amortizaciones y de los gastos de automóvil. Si bien, a ver, no es del todo cierto, no es una prohibición total. ¿Por qué? Porque yo en un automóvil, como está redactada hoy la ley de impuestos a las ganancias en el artículo 92, voy a poder deducir hasta 4.000 pesos de amortización por año. No es un chiste. Hasta 4.000 pesos. Bueno, 4.000 pesos, ¿por qué? Y porque el tope que tiene la ley sobre el valor de compra del automóvil eran $20.000 en el 95. Bueno, hoy siguen siendo 20.000 pesos. Los automóviles realmente se amortizan en 5 años. Por eso digo, yo me voy a poder comprar una amortización de 4.000 pesos nada más. Y en cuanto a los gastos de automóvil, voy a tener un tope anual de 7.200 pesos. Claro que en el año 95 eran $7.200. ¿Y qué me va a incluir el tope de los 7.200 pesos? Bueno, lo que dice el artículo 92, combustible, lubricante, patentes, seguros, reparaciones y gasto de mantenimiento del automóvil. Con un tanque de nafta está frito ya. Vale, esto es prehistórico, pero sigue estando en la ley. O sea, la pregunta es, yo tengo un productor agropecuario que tiene un automóvil. Tengo un profesional que tiene un automóvil. ¿Me puedo decir los gastos? No.
Y esto fue resuelto por la Corte el 29 de noviembre del 2011, en dos fallos paradigmáticos que fueron Silac Farmacéutica y que fueron Roxocet. Laboratorios que querían deducir los gastos de sus APM los visitadores médicos. Y la Corte dijo, no, mire, la ley es muy clara, el decreto reglamentario es muy claro. Usted no puede deducir, salvo con lo que acabo de decir, el tope de los 4.000 para amortizaciones y el tope de los 7.200 para los gastos. Entonces, ¿cuál es la novedad respecto de lo que vimos el año pasado? Repaso rápidamente el decreto reglamentario y vemos cuál es la novedad. Porque digo el decreto reglamentario, vuelvo para atrás, la ley no define qué es un automóvil. La ley no define qué es un automóvil. Si la ley te dice quiénes son los sujetos que pueden deducir los gastos de automóvil. ¿Por qué? Fíjense el último párrafo. Aquellos que el automóvil constituya el objeto principal. No dice que el automóvil sea primordial, que el automóvil sea importante. La ley dice aquellos que utilicen el automóvil como objeto principal de su actividad gravada. Y la ley da los ejemplos, no Oscar Fernández. Lo que está entre paréntesis lo dice la ley. Taxis, actividad de taxis, actividad de remis, viajante de comercio y similares. Ahora vamos a ver qué definición del decreto de similares. Vamos al decreto reglamentario, artículo 232, definición de automóvil, no sé si es muy feliz, pero es muy clara, remite a la ley de tránsito, a la ley 24.449, artículo 5, inciso A. Con lo cual, cualquier vehículo que no tenga cabina de carga, cubierta o descubierta, aunque yo le pueda cargar algo al vehículo en el asiento trasero o en el baúl, si no tiene cabina de carga, cubierta o descubierta, para la ley de tránsito es automóvil. Y por lo tanto, sujeto a las limitaciones. Ahora repasemos rápidamente. Un productor agropecuario que tiene que ingresar al campo, ¿puede utilizar un automóvil como el objeto principal de su actividad gravada? No por lo que dice el decreto reglamentario. Un ingeniero agrónomo tampoco. Un contador tampoco. Y porque es durísimo el decreto reglamentario. Si bien esto lo repaso rápido porque no es nuevo. Miren lo que dice el artículo 232 sobre el concepto de similares. Porque si yo era, vuelvo a la fila anterior, similar al objeto principal de la actividad gravada, podía deducir toda la amortización y podía deducir todos los gastos. Pero con esta definición estoy frito. Me dice el decreto reglamentario que similares está dirigido a aquellos sujetos que se dediquen a la comercialización de servicios para terceros. El productor agropecuario no comercializa servicios para terceros. El contador no comercializa servicios para terceros. El laboratorio no comercializa servicios para terceros. Sí el productor de seguros. El productor de seguros entra por excelencia en esta definición del 232. Porque el productor de seguros, él no comercializa su propio servicio. El servicio lo brinda la compañía de seguro. Él es un intermediario entre el que contrata el seguro y la compañía de seguros. Con lo cual, repito, el productor de seguros, un día es medio absurdo. Bueno, vuelvo a mi ley. O sea que el productor de seguros se parece al taxista, se parece al remisero y se parece al viajante de comercio. No porque lo diga Oscar Fernández, porque lo dice el artículo 232 del decreto reglamentario. Y hasta acá no cambió nada, por eso fui rápido. Esto es prehistórico, esto lo haber explicado cantidad de disertantes y después yo varias veces entre el año 95 y el 2021. Entonces, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad en el 2022? Bueno, esta es la novedad en el 2022, que en las filminas siguientes hasta les destaco 3 parrafitos de la sentencia de la Cámara. La Cámara se expide el 25 de octubre del año pasado, una causa ABC, Argentina, Sociedad Anónima, y vamos a ver que la Cámara a este contribuyente, pero ojo, que es una sociedad anónima, esto vale para una explotación unipersonal, si se cumple lo que vamos a ver ahora. Le permite tomarse la deducción del 100% de las amortizaciones, le permite tomarse la deducción del 100% de los gastos, y como la ley de IVA es espejo, si bien yo expliqué la ley de ganancias hoy, le permite computarse el crédito fiscal de los automóviles. ¿De qué se trataba? De 38 automóviles Peugeot Partner patagónicos que utilizaba esta compañía que se dedicaba a la venta al por mayor de semen de ganado bovino para inseminación artificial. Esta era la actividad de la compañía. Me dice, bueno, mire,
Yo no compré una camioneta, yo no compré un camión, yo tengo que trasladar unos termos criogénicos, y esos termos criogénicos tienen que estar a temperaturas bajo cero, y yo los voy a utilizar para trasladar esto desde mis instalaciones a los domicilios de mis clientes, porque nos vamos a estar trasladando al bicho. ¿Eh? Y esto lo hago con 38 Peugeot Partner Patagonia. Ahora vamos a ver a dónde se ponían los termos. Si en la guantera, en el baúl o en otro lado. Y esto es lo que va a definir la causa. Porque repito, la sentencia tanto del tribunal como de la Cámara es favorable al contribuyente y le dice a la AFIP, y no me venga a correr con los dos fallos de la Corte. Esto nada tiene que ver con un laboratorio, esto nada tiene que ver con Roxocefa, esto nada tiene que ver con Silaf Farmacéutica. En este caso, aún respetando los fallos de la Corte, esta sociedad puede deducir totalmente la amortización y puede deducir totalmente todos los gastos de automóvil. Vuelvo para atrás, todos, los enumerados en la ley: combustibles, lubricantes, patentes, seguros, reparaciones ordinarias, gasto de mantenimiento y funcionamiento, sin el tope de los 7.200 pesos. ¿Sí? Bueno, acá sí, me detengo. Es muy largo el fallo, el que lo quiere lo baja de la página, pero yo rescaté en 3 filminas un pequeño resumen porque me quedan 6 minutitos. Vamos bien, me quedan 6 minutitos. Me detengo en el segundo párrafo de esta filmina. Miren el razonamiento que va a hacer el tribunal y la Cámara. Se va a preguntar si un vehículo readaptado, vamos a ver en la filmina siguiente cómo se readaptó el vehículo, si habiendo sido concebido por la terminal automotriz como automóvil, no se está transformando en transporte de carga. Repito lo que acabo de decir. Fíjense que la justicia hace mención al inciso A y al inciso K del artículo 5 de la ley de tránsito. Acá lo que está diciendo, vos contribuyente tenés que convencer que compraste un automóvil, pero que vos ese automóvil le hiciste ciertas reformas permanentes que, si bien a simple vista sigue siendo un automóvil en la concepción del fabricante, vos lo transformaste en transporte de carga. Por supuesto, tengo invertida la carga de la prueba y yo voy a tener que demostrar qué modificaciones le hice al automóvil en forma permanente para que, sin cambiar su apariencia externa, no tiene cabina de carga cubierta ni descubierta, pero se transforma en transporte de carga. Esto es lo que dice concretamente. Vamos a ver lo que dice la Corte. No, esperemos a ver el fallo de la Corte, porque repito, esto es nuevo, es del 25 de octubre del año pasado. Me dice, bueno, mire, vea, se han hecho ciertos cambios, que vamos a ver cuáles son en la filmina siguiente, y voy a leer 2 renglones, no todo, pero 2 renglones. Miren lo que dice Óscar Fernández. Óscar Fernández lo va a leer y lo va a compartir. Pero esto lo dice el tribunal y la Cámara. Dice, la diferencia entre el inciso A y el inciso K del artículo 5 de la ley de tránsito era la capacidad de carga y la magnitud de los cambios estructurales. Aclaró el tribunal fiscal, porque la Cámara está analizando la sentencia del tribunal a ver si la revoca o la confirma. El tribunal había revocado la determinación de oficio. Y vuelvo a leer. Aclaró que el cambio debía ser sustancial, que debía quedar a la vista el cambio de automóvil. Bueno, a camioneta, no, a la vista no, porque vos vas a ver el Peugeot Partner y vas a seguir siendo un Peugeot Partner. Pero bueno, utiliza la palabra camioneta, yo estoy leyendo, y dice, siendo la calificación original la del automóvil, la actora debía demostrar la envergadura, magnitud y contexto de las adaptaciones que pudiesen admitirse la prevalencia de la carga sobre la cantidad de plazas destinadas a pasajeros. Y en la filmina siguiente viene lo sustancial de la sentencia. Viene lo sustancial de la sentencia. Bueno, miren lo que se hizo en el vehículo. Desconozco si hubo una prueba presencial, visualización, si hubo pruebas fotográficas, porque surge de la causa. Hubo pruebas fotográficas. Leo despacio la primera oración a partir del punto y seguido. Dice la Cámara. Si bien no se explicaba o mostraba, porque a ver, se habían puesto unas estructuras metálicas donde estaban los asientos traseros. Vamos a ver cómo lo dice la Cámara en su lenguaje jurídico. Dice, refiriéndose a la sentencia del tribunal, ponderó que si bien no se explicaba o mostraba cómo se adhería al piso mediante bulones o soldaduras, lo cierto es que se podía apreciar
que el peso que se estima que tenían las estructuras no parecían permitir su colocación y retiro de manera habitual. Así que yo no lo sacaba todas las noches y lo ponía todas las mañanas. No lo sacaba todos los fines de semana, los viernes, y lo volvía a poner el lunes. Puntualizó el Tribunal Fiscal que esa fijación era la que permitía que los termos para transporte de semen no se golpeen o no se rompan. Repito, yo no vi la foto porque la foto no está en el expediente. Y con estos argumentos es lapidaria la Cámara, por eso está subrayado y en negrita. Dice la Cámara, leo de nuevo, no opino. La parte actora había aprobado, la sociedad anónima, ¿no?, el cambio funcional de los vehículos, el cual no estaba dado en el destino que se le daba al automotor, sino en un cambio esencial respecto de su concepción. Es decir, en el lenguaje del tribunal cambió de automóvil a camioneta, si bien no tiene cabina de carga ni cubierto o descubierto. Y con esto se hace una aclaración, una suerte de ojo pero, que está de moda, ojo pero, miren lo que dice la Cámara. El tribunal aclaró que aquella situación no se verificaría, es decir, no podrías deducir los gastos, salvo el tope de los 7.200, no podrías deducir la amortización, salvo los 4.000, no se verificaría ni se asimilaría si en cualquier automóvil se trasladan bienes en el asiento trasero, en el baúl o en el maletero. Maletero, repito, lo dice la Cámara, así que yo lo leo. Te está diciendo, no, haceme una modificación sustancial y que sea permanente. Si los termos concretamente estaban en la guantera, estaban en el asiento trasero o en el baúl, el tribunal y la Cámara no hubiesen permitido la deducción ni de las amortizaciones por encima de los 4.000, ni de los gastos por encima de los 7.200. Obviamente tenemos que esperar la Corte, así que veremos qué dice la Corte. Y cierro con esto, me quedan 2 filminas, así que les voy a robar 2 minutos, si no se enojan, prometo que no les robo más de 2 minutos. Un tema es muy tonto, pero vamos a esperar 2 segundos. Digo por qué, porque hoy está muy de moda con por donde anda, creo que por las nubes, si no entendí mal, el dólar, ¿no? Entonces, mucha gente tiene que hacer operaciones dólar MEP, contado con liqui, con cuentas comitentes. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo el 31 de diciembre del 2021, del 2022, al 31 de diciembre del 2022, tenía pesos o dólares en una cuenta comitente? Bueno, eso claramente está grabado por bienes personales. ¿Por qué está grabado bienes personales? Porque una cuenta comitente no es una cuenta que se rija por la 21.526 de la Ley de Entidades Financieras. Y el 21, inciso H, lo que exime al 31 de diciembre es el depósito en moneda nacional o extranjera, en caja de ahorro, en plazo fijo, en cuentas especiales de ahorro, pero dentro del régimen de las entidades financieras, la 21.526. Y la cuenta comitente no se rige por la 21.526. Con lo cual, si a alguien le quedó pesos o dólares en la cuenta comitente, que abrió un agente de bolsa al 31 de diciembre del 2022, eso lamentablemente está grabado por bienes personales al 31 de diciembre. Lo propio, está acá en esta filmina, no pierdo tiempo, lo propio con la cuenta corriente, aclaración antiquísima del artículo 34 del decreto reglamentario. Y cierro con esto, esta de verdad es la última filmina, para que vean que no les miento, esta es la última filmina y les robo un minutito. Esto yo hacía muchísimo tiempo que no lo veía aplicar. Si bien es antiquísimo en el artículo 30 del decreto reglamentario. Explico muy cortito lo que hizo este contribuyente y cómo le fue mal en el Tribunal Fiscal. Pero ustedes asimilaron un caso más tonto. Pensemos que alguien que tiene dólares en una caja de seguridad, que están grabados en bienes personales, el 30 de diciembre los deposita en caja de ahorro y el 3 de enero los saca. Al 31 de diciembre tiene dólares en caja de ahorro, exentos de bienes personales. Bueno, vamos a ver que puede haber un problema. Sentencia del Tribunal Fiscal en un voto dividido 2-1 a favor del fisco. Voto dividido 2-1 a favor del fisco. ¿Qué tenía este chico Lutz Juan Jacobo? Tenía inversiones, un tipo más rebuscado, ¿no? El ejemplo tonto que yo voy a plantear de la caja de ahorro versus los dólares en la caja de seguridad. Él tenía inversiones en el JP Morgan. ¿Qué hacía cercano a fin de año? Liquidaba todas sus inversiones en el exterior en el JP Morgan y adquiría bonos austríacos, títulos públicos austríacos. Y luego, los primeros días del año siguiente, enero, liquidaba los bonos austríacos y volvía a su cuenta de inversiones en el JP Morgan. Bueno, ¿por qué hacía esto?
y porque las inversiones en el JP Morgan están grabadas por impuestos a los bienes personales, y los bonos austríacos en aquel momento estaban exentos por el convenio de doble imposición. Bueno, viene el fisco y le pregunta, ¿me puede explicar, señor contribuyente, cuál es su planificación de inversiones? Bueno, desconozco lo que le explicó, parece que no le supo explicar cuál era su planificación de inversiones, y el fisco le aplicó el artículo 30 del decreto reglamentario. Concretamente, le proporcionó a los días del año calendario, porque, repito, no le tomó los bonos austríacos como si lo hubiese tenido todo el año, porque el impuesto a los bienes personales es un impuesto instantáneo, hecho imponible, que nace el 31 de diciembre. El artículo 30 permite la proporción. Bueno, esto sale 2-1 a favor del fisco, veremos qué dice la Cámara. ¿Y por qué? Porque entiende fundamentalmente el vocal propinante, abogado, Magallón. Magallón es tributarista, es un tributarista de raza, después uno podrá compartir o no sus sentencias, pero es tributarista, viene del derecho tributario. Magallón, si bien es abogado, dice, no. Acá esto es lo mismo que lo que resolvió la Corte en Molinos Río de la Plata. No se puede utilizar una norma legal para no pagar impuestos. Cuando en mi humilde mente tributarista, a punto de jubilarse, es todo lo contrario. Mientras yo no infrinja la ley, yo puedo hacer economía de opción. Mientras yo no infrinja la ley, puede ser economía de opción. Pero bueno, esto, repito, sale a favor del fisco. Les recuerdo muy rápidamente cuál es la doctrina de la Corte en Molinos Río de la Plata. Molinos Río de la Plata tenía dividendos en Uruguay y tenía dividendos en Perú. Por supuesto, si esos dividendos de Uruguay y de Perú entraban a la Argentina, eso estaba grabado en Argentina como renta de fuente extranjera. Entonces, ¿qué hizo Molinos Río de la Plata? Se vale del convenio de doble imposición con Chile, después denunciado, y por la legislación chilena en aquel momento de las sociedades plataforma. Entonces, los dividendos de Uruguay y los dividendos de Perú se fondean en la sociedad plataforma chilena. Entonces, la pregunta es, ¿pagan en Chile? No, en Chile no pagan por la legislación chilena, porque la sociedad plataforma solo tributa por la renta de fuente chilena, y esto eran renta de fuente uruguaya y peruana. Y cuando desde Chile ingresan a Argentina, en Argentina no pagan por el convenio de doble imposición, porque si bien los dividendos están grabados para una persona jurídica en Argentina, por el convenio de doble imposición después denunciado tributaban en Chile. Pero resulta que en Chile no tributaban por la legislación doméstica. Bueno, la Corte le dio la razón al fisco, entendiendo que un tratado de doble imposición sirve para eso, para evitar la doble no imposición. Si vos lo utilizás empalmado con legislación doméstica de tu país o del exterior para transformarlo en un tratado de doble no imposición, ¿por qué doble no imposición? Porque no pago en Chile y no pago en Argentina. Eso es abuso de tratados y tenés que pagar en Argentina. Esa misma doctrina es la que utiliza Magallón, al cual adhiere uno de los vocales, en relación con el 30 del decreto reglamentario. Por supuesto, el otro vocal que vota en minoría, y comparto la opinión, después veremos qué dice la Cámara y la Corte, dice, no, cuidado, esto es el decreto reglamentario. El decreto reglamentario no puede decir lo que dice, lo debe decir la ley. Entonces, un vocal en minoría entiende que el artículo 30 del decreto reglamentario, sin decirlo, es inconstitucional. Digo sin decirlo porque revoca la determinación de oficio, porque el Tribunal Fiscal de la Nación no puede decretar la inconstitucionalidad de una norma. Bueno, pido disculpas que me pasé 5 minutitos, acá termina, así que dejo de compartir pantalla para que vean que no les miento, acá termina. Bueno, Mónica, pido disculpas que me pasé 5 minutitos, pero quería redondear el caso de este fallo, entre comillas, novedoso, del Tribunal Fiscal, donde ya hace muchos años que no veía aplicar la figura del 30 del decreto. El No artículo sé si 30. alguien quiere prender el micrófono, me quiere hacer alguna pregunta, me Bien, quedo el tiempo que sea necesario. en el chat no han dejado consultas por ahora. No, porque esto es una reflexión tuya, no hay preguntas en el chat. Exacto. Bueno, si alguno se anime y quiere prender el micrófono, por supuesto que lo puede hacer, ¿eh? Acá no le vamos a cortar el derecho de expresión a nadie, por supuesto. Acá nos pregunta Sandra, Oscar quisiera preguntar cómo declarás una cuenta comitente en bienes personales, ya que la misma no tiene CBU. No importa, como otros bienes. No, a esta altura, ¿cómo engañar un aplicativo? Estoy a punto de jubilar. No, pero está bien la pregunta, ojo, es muy interesante la pregunta. A ver, todo lo que yo no puedo meter en un aplicativo, porque el aplicativo manda, ¿no? El aplicativo está por encima de la Constitución.
todo lo que yo no pongo en un aplicativo siempre va a parar a otros bienes por descarte. Sí, es verdad lo que dice, claro, por supuesto. A ver, nos pasaba hasta el año pasado con las monedas digitales, este año Exacto. incorporaron en el aplicativo las monedas digitales. Nada, no, ¿cómo es el nombre de la colega que hizo la pregunta? Sandra Tripiana. No, Sandra, quédate tranquila, quédate tranquila. No digas que Oscar Fernández te dijo cómo truchar un aplicativo porque queda feo. No, pero en serio, no, no. Cuando yo no tengo manera, ¿qué hacíamos en los formularios? En un renglón aparte. Acá va dentro de otros bienes, porque repito, no puedo modificar el sistema, no lo diseñé yo. Está muy bien la pregunta. Está muy bien la pregunta. Y Pedro nos pregunta, bueno, si quedan guardadas las filminas, sí, las pueden solicitar al chat donde recibieron la invitación para la charla, que se las vamos a estar enviando. Una Bueno, sola Oscar, pregunta. bárbaro. O que fui muy claro, o que fui muy poco claro, que no se animan a preguntar. Espero que haya sido porque fui claro y no porque fui poco claro y no se animan a preguntar. Fue muy completo, muy completo. Bueno, mi cámara a veces se traba un poquito. Sí, pues yo te escucho perfecto. Así que yo te Bueno, escucho, seguramente los demás también te escuchan. bueno, hoy, esta noche tenemos, les cuento la charla de Administración Financiera con Agustín Petronio, es a las 19:30 horas. Y bueno, Oscar, muchísimas gracias. Ya tenemos iniciado No, nuestro bueno, ciclo de muchas impuestos. gracias a ustedes. Y bueno, la próxima creo que siguen con Osvaldo y me parece que en el segundo semestre yo tengo una segunda reunión. Veremos qué novedades nos depara el derecho tributario en el segundo semestre con elecciones de por medio, ¿no? Así que bueno, seleccionaré los temas de interés para el segundo semestre. Y no, Bueno, al acá revés, están poniendo muchísimas que gracias a fue ustedes muy por la clara la invitación. charla, ¿eh? Están poniendo, así que Bueno, por eso es que no han tenido. Muchísimas gracias, bueno, Oscar. Hasta la próxima. bueno, abrazo enorme para todos, cuídense mucho y nos vemos Dios mediante en el segundo semestre. Abrazo grande para todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en breve, Oscar. Y bueno, les comparto entonces que hoy a las 19:30 tenemos la charla de Administración Financiera con Agustín Petronio para todos aquellos que quieran participar. Muchas gracias. Gracias.